Pero como podemos ver en nuestro circuito tenemos la pila de 1.5 volts, el eliminador de batería que nos va a servir como un convertidor elevador, tenemos nuestro diodo N14148, un switch para ahora sí que nos va a servir como interruptor, tenemos el resistor que es de 10k ohms, el diodo LED rojo y bueno, un capacitor de 10 microfaradios. Entonces vamos a ver aquí cuando presiono el switch, podemos ver cómo el LED prende, quiere decir que el circuito funciona correctamente. Y bueno, ahora vamos a medir su voltaje con el circuito abierto, que en este caso simplemente vamos a dejar el switch así nada más. Entonces, como podemos ver aquí, el voltaje es de 1.14 volts. Ahora bien, si lo medimos con el switch prendido, nos damos cuenta que puede llegar hasta 4 volts, incluso se llegan a ver los datos que puede llegar hasta 3.4 o 3.6 volts. Y bueno, por último vamos a probarlo sin el circuito de carga, que sería quitando el diodo LED y el resistor. Entonces, una vez hecho esto, vamos a colocar la medición en el capacitor y como podemos ver nos va a dar casi el mismo valor que nos dio con con el switch, bueno, más bien con el interruptor abierto. Entonces vemos que es ese valor y cuando le puchamos muchas veces vemos que puede llegar hasta 18 volts y eso sí, no le continuó picándole. Entonces vemos cuál es la diferencia en el circuito con el circuito de carga afuera. Vemos cómo va bajando lentamente el valor del voltaje. Sigo presionando el capacitor y vemos cómo va reduciendo el voltaje gracias a el eliminador de batería que funciona como un transformador. Bueno, continuando con la explicación del circuito, vamos a dar una breve explicación de lo que es el convertidor elevador. Bueno, el convertidor elevador o convertidor Bose, como se conoce popularmente, es un convertidor de DC a DC que, bueno, en su salida siempre va a dar un voltaje mayor al que recibe. Por ejemplo, en este caso específico, vemos que la pila nos tiene que dar 1.5 volts como máximo, entonces el valor de salida del convertidor no tiene que ser mayor a este valor. Esto pasa porque el convertidor es un tipo de fuente de alimentación conmutada que tiene que tener al menos dos interruptores semiconductores. Por ejemplo, pueden ser los transistores, por ejemplo, en este caso específico, pues los diodos. Bueno, vamos a empezar con la simulación. Vemos cómo la corriente pasa a través del capacitor, pero no llega hasta LED. Notemos que el diodo LED sigue apagado. Entonces, una vez que cerramos el circuito con el interruptor, vemos que la corriente va a aumentar. Entonces vamos a dejarlo a tal punto que cuando llegue a una corriente adecuada va a correr corriente a través de LED. Vemos cómo se logra encender y bueno, aquí vemos cómo disminuye muy rápido la corriente. Lo volvemos a intentar, vamos a ver cómo vuelve a aumentar la corriente y bueno, una vez que lo dejemos vamos a ver cómo igual la corriente de ese lado va a disminuir muy rápido, como podemos ver de esta manera. Y bueno, aquí es donde entran dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es la reactancia inductiva y bueno, esta es la capacidad que tiene un inductor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna, como podemos ver en este caso sería el convertidor. Y bueno, la acción de este inductor es tal que se opone a cualquier corriente que presente algún cambio, por ejemplo como la corriente alterna. Esta cambia constantemente y pues a la misma acción que hace el inductor se pone de igual manera a la corriente, ¿no? Igual si cambia constantemente, el inductor igual se pone constantemente, incluso a tal punto que posiblemente llegue a reducir la corriente hasta cero. Bueno, vamos a probar el ejemplo que hicimos hace rato en físico. Vamos a quitar el circuito de carga y solo vamos a dejar hasta el capacitor. Y bueno, vamos a simularlo. Vemos como la corriente ahí empieza a aumentar y bueno, vamos a ver hasta tal punto de que se adecua la corriente y una vez que lo soltemos vamos a notar en la parte superior derecha cómo es que llega hasta 24 miliamperes. Esto pasa debido a el concepto que vamos a ver, que es el de reactancia capacitiva. Es muy similar a la reactancia inductiva. Bueno,
Esta es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente igual en el circuito de corriente alterna. Y bueno, al poner el capacitor en el circuito, lo que hace es que las placas que tiene se van a cargar de corriente, y bueno, esta corriente eléctrica pues va a disminuir hasta cero. Y como vemos, es muy similar a la corriente inductiva. Y bueno, aquí tenemos una imagen de explicación de cómo es que cuando cerramos el interruptor, solamente la corriente va a pasar por esta parte, y cuando esté abierto va a pasar por todos los componentes del circuito. Y pues bueno, hasta acá mi video.